Hola, hola, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Bienvenido, bienvenida. Hoy les quiero hablar acerca de cómo funciona la reconfiguración de nuestro cerebro y eso cómo pudiéramos hacer para que se haga de la mejor manera o de una manera súper positiva para nuestro futuro desarrollo. Resulta que a mí algo que me ha interesado muchísimo en este tiempo es entender cómo funciona el autocuidado muy al detalle. Por eso ustedes han visto que en estos espacios hablamos un montón acerca del autocuidado físico, mental, emocional y demás. Pero también cómo es el autocuidado que tiene que ver con todos los procesos biológicos que como seres humanos tenemos. Y es en este punto donde me encontré un estudio fascinante de la Universidad de Monash en Australia, donde ellos, bueno, realmente más que un estudio, lo que ellos hicieron es retomar más de 150 estudios que se han hecho alrededor del envejecimiento corporal y cerebral y tratar de entender si es que hay un patrón, si es que hay alguna distinción o algunos elementos claves para comprender qué nos ocurre a nivel del envejecimiento cerebral especialmente. Y ellos efectivamente encontraron varios temas importantes. Uno de los cuales encontraron es que hay efectivamente un punto crítico, como un punto que se vuelve un hito en el desarrollo humano, donde nuestro cerebro le ocurre como un reboot, como una reconfiguración, hagan de cuenta. Y es entre la franja entre los 40 y los 50 años. Entonces lo que viene ocurriendo con nuestro cerebro antes de esta etapa es un cerebro que sí día a día va envejeciendo y demás, pero por lo general tiene funciones de funcionalidades, por decirlo así, específicas muy particulares y es adquiere nuevos conocimientos. Pensemos, por ejemplo, en nuestros hijos pequeños. Ellos perfectamente adquieren habilidades que normalmente son retadoras, como por ejemplo aprender un deporte que es muy exigente o aprender diferentes tipos de idiomas o aprender diferentes tipos de cosas. O sea, la diversidad de cosas que se aprenden en esa primera infancia o en la infancia, incluso en la adolescencia, es impresionante. ¿Y por qué? Porque pues nuestro cerebro está la configuración que tiene nuestro cerebro acompaña todo ese proceso evolutivo en nuestras habilidades humanas, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, en la medida en que va pasando el tiempo, que fue lo que precisamente mi punto de investigación fue ese, y es bueno, ¿y qué pasa? Ya estamos en esta etapa de adultez y demás, y cómo poder poner a hablar todos estos elementos. Y ellos encontraron que en este reboot o en esta reconfiguración, o el término realmente que ellos usan es el recableado, que ocurre en esta franja de edad entre los 40 y los 50, lo que empieza a ocurrir es que se disminuye, por decir así, la actividad de aprendizaje al detalle, se incrementa la capacidad de conectividad más sistémica y empieza a haber como una depuración del sistema. Es decir, conexiones que ya no nos sirven, chao, se optimizan otras, se hace mucho más eficiente nuestro cerebro porque su capacidad de funcionamiento biológico cambia, es decir, su capacidad de, por ejemplo, de consumo de glucosa cambia, su capacidad de conectividad cambia. ¿Sí? No quiere decir que sea bueno o malo, lo que pasa es que cambia y se vuelve mucho más eficiente y por ende optimiza su funcionamiento. Bueno, y esto así como tan técnico que tiene que ver con todo esto, mucho. Pues resulta que algo que encontraron también es que cuando ocurre este recableado de nuestro cerebro, algo que ayuda a que no se eliminen cosas que tal vez para nosotros sean valiosas o que sean útiles en el tiempo o que sean buenas para nuestra salud, es el hecho de poder tener factores protectores. ¿Y qué factores protectores encontraron ellos claves para ese momento de reconfiguración? El tema de la alimentación, el tema del ejercicio y el tema de la actividad cognitiva. Y entonces me van a decir acá, pero Caro, obvio, eso lo venimos escuchando hace rato. Y yo te voy a decir, pues sí, pero imagínate que seguimos sin hacerlo. Entonces aquí nos estoy dando mucha información a nuestro cuerpo mental para que nos pongamos pilas en estas tres dimensiones. Entonces, alimentación. Efectivamente, consumir más omega 3, que eso todo lo hemos escuchado alguna vez, tener mejor calidad de alimentos, todo lo que tiene que ver con el qué consumo, pero también el cómo lo consumo, para que esa
digamos que apropiación de los nutrientes en nuestro cuerpo ocurra de la mejor manera. Entonces, en alimentación, recuerda que no solo es el qué comemos, sino el cómo lo consumimos, ¿sí? En cuanto a la actividad física, en este componente, por lo menos para mí, sí es todo un reto y creo que con esto lo voy a lograr este año. Porque resulta que la actividad física no solo es tener cierta movilidad en el tiempo, es instalar, o sea, de forma que para nuestro cerebro sea claro que la actividad cardiovascular es algo habitual, es algo de esos componentes que yo tengo en mi forma de ser, de vivir esta vida, que ya están configurados y que para mí es una parte estructural. Entonces, ¿por qué ejercicio cardiovascular? Porque oxigena el cerebro, permite que la velocidad de desgaste de nuestro cerebro se disminuya y además a nivel físico integral, no solo a nivel cerebro, sino además nos permite tener unas mejores condiciones para poder, pues digamos, transitar esta vida de la mejor manera. Entonces, cardiovascular, clave. ¿Y cómo? Volviéndolo un hábito. Y por último, el tema de la actividad cognitiva. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero acá les voy a contar mi cuento. A mí lo que me pasó en alguna época es que empecé a privilegiar solo los temas específicos que me servían para algún resultado. Entonces yo consumía y digo, leía, investigaba y demás, solo temas afines con mi hacer del momento. Entonces, como por ejemplo, voy a hablar de mis últimos años. A mí me encanta el liderazgo. Entonces, mi biblioteca empezó a estar full libros de liderazgo y desarrollo. Solamente leía de esto, hasta que llegó a mí la inquietud de, venga, pero yo, ¿por qué no estoy explorando otros temas? Y efectivamente empecé a abrirme y a experimentar cosas nuevas que me han permitido estar como mucho más en aprendizaje de cosas diferentes y expuesta a otras cosas. Y ellos de lo que hablan de este factor protector efectivamente es en ese sentido, y es en llevarnos a que para nuestro cerebro sea normal y habitual experimentar y aprender cosas nuevas. No encasillarnos como nos ocurre a los adultos con temas muy específicos y muy cerrados, sino mantener esa curiosidad por el mundo o esa curiosidad por aprender cosas diferentes. Ejemplo, llevarnos a aprender un instrumento nuevo. Me vas a decir, sí, pero pues yo nunca voy a llegar a ser un gran intérprete. Precisamente ese es el punto, desligarlo del resultado. Acá no importa el resultado, es llevarnos a la experiencia de un aprendizaje de algo diferente, llevarnos a un lugar diferente de paseo, leer algo totalmente nuevo para mí, escuchar música que nunca he escuchado. Yo estoy en esa tarea en este momento y para mí realmente ha sido muy interesante ver cómo mi forma de ver la vida e incluso mis procesos cuando acompaño en los programas de coaching o cuando estoy en las compañías acompañando los procesos de desarrollo organizacional se ha vuelto como mucho más rica la forma y más interesante y como mucho más abierta la forma en que puedo estar ahí acompañándoles. Y eso mismo es lo que dicen ellos, y es en la medida en que para nuestro cerebro sea habitual estar en cosas nuevas y demás, se vuelve ese factor protector que evita que perdamos ese tipo de funciones, ese tipo de asombro por el mundo dentro de este proceso de reconfiguración. Entonces, con esto pues espero que te sirva esta información. Yo te quiero invitar a que en esta reconfiguración que va a entrar en nuestro cerebro, si tú eres una persona muy joven que todavía no está cerca de los 40, ojo que la idea es que tengas esta información para que no esperes a la reconfiguración para ya adquirirlo. Si ya estás en esta franja como yo, pues yo lo que nos invito en este momento es a ponernos atención y no pensar que solo hasta el momento en que ya entremos en la tercera edad es el momento de ponernos atentos a mantener rutinas de actividad física, de sudokus, de colorear, de aprendizajes nuevos y demás. Te mando un fuerte abrazo, gracias por haberme acompañado hasta aquí, te deseo un lindo día y nos vemos para la próxima.